lo que yo quiero presentar es, con toda precaución, pues un escenario posible, no tiene por ser futuro, sino posible, que nos permita, fruto del alejamiento temporal y espacial, ver en ese escenario pues algunas de las preocupaciones de este fenómeno tan importante que ocupa esta jornada. Por tanto, voy a presentar un escenario posible de cómo podría ser una biblioteca que la llamo en esta exposición una biblioteca derramada, una biblioteca de libros desencuadernados, y a partir de esa pequeña provocación que generará un escenario así, pues ir tirando del hilo para llegar al núcleo del fenómeno. Es muy importante, y lo están haciendo ahora mis compañeros que están interviniendo, es la función de esta reunión, es como estudiar el fenómeno. Si no se profundiza bien en el fenómeno que hay detrás de esta transformación de la cultura escrita, pues difícilmente luego podremos encontrarnos para un debate fructífero, pues quienes nos afectan más directamente estos cambios. De ahí que es muy interesante ese conocimiento profundo, pero muchas veces para llegar a ese conocimiento profundo es conveniente que no venga desde un dictado de una autoridad académica o de un experto que parece que dices no me queda más remedio que aceptar lo que dice o rechazarlo de base. No, yo creo que es conveniente que todos participemos de esa manera, desde nuestras propias perspectivas, intentarlo hacer. Y eso viene muy bien por eso, presentar un escenario posible, alguna cosa un poco caricaturizado, que nos dé esa sensación de que todos estamos al mismo nivel para juzgar y profundizar en el fenómeno. Hay nuevos lectores que demandan una nueva escritura que aún no ha llegado. Yo creo que el fenómeno del nuevo lector está ahí. Lo que aún no ha llegado al encuentro de ese nuevo lector son las nuevas formas de lectura que el soporte, que el espacio nuevo, tecnológico, pues está abriendo para que se colonice. Y ese es el problema, o esa es la necesidad, incluso esa es la urgencia, el tener que dar respuesta satisfactoria a unos lectores que demandan otras formas de escritura. Ahora, eso hay que hacerlo, evidentemente, pues al único proceso que hay, que es la creatividad. Esto es una llamada a la creatividad. Cierto que hay obstáculos, desde los modelos de negocio que se tienen que cambiar, hay una serie de problemas incluso mentales, pero fundamentalmente lo que nos llama es a la decisión de la creatividad. Pensándolo así, dice, la biblioteca nace al margen, después de todas sus funciones derivadas y provechosas que se van realizando, nace porque nuestra cultura libresca se basa sobre un objeto que es el libro. Y en consecuencia, ese libro como objeto hay que preservarlo, hay que entregarlo para su lectura, hay que ordenarlo. Por tanto, está basado en lo que hasta ahora suponía la cultura libresca, la íntima asociación entre la palabra, es decir, el texto, y el objeto que soporta ese texto, que permite vencer el espacio difundiéndolo, que permite resistir el paso del tiempo y que es una máquina de lectura muy provechosa, como se ha demostrado a lo largo de los siglos. Esa íntima asociación se rompe cuando el soporte ya no es el papel, cuando el soporte es la red, es el soporte digital, y entonces se produce una disociación entre las capacidades que adquiere con respecto al espacio y el tiempo la palabra escrita, y el artefacto que te va a permitir leer. Por tanto, inevitablemente eso afectará de una manera u otra, hay que ser prudentes ahora en los panoramas en que se nos abren a las bibliotecas tal como estaban concebidas. ¿Por qué? Porque además se va a producir, primero, que el libro objeto, o sea, el libro basado en un objeto, el libro códice, va a tener una contracción.
va a haber una contracción en el sentido de una producción menor, y será la que va dirigida a aquellas en las que el objeto tiene su función. Y por tanto eso seguirá, pero siempre con una producción mucho menor. Por tanto va a haber una contracción a ese nivel. Dos, todo el libro que ahora está obteniendo unas propiedades nuevas porque está en un soporte digital, reticular, que es el soporte digital, virtual, pues eso ahora vemos que empieza a dispararse de una manera muy apetitosa para las editoriales y para otros agentes que intervienen en el fenómeno del libro, porque ya parece que todas las dificultades, desorientaciones y resistencias que había para ese nuevo modelo están ya en franca liberación de esas dudas. En consecuencia se va a producir pues, una etapa, casi diríamos de crecimiento exponencial del libro, que se confina, porque está en la red, en la nube, como se dice ahora, pero al final se confina en un artefacto ya bien desarrollado, aunque seguirá avanzando, que es los lectores, que son las tabletas, los e-book, que permiten ese tipo de nueva forma de leer. Pero digo que eso también llegará un momento en que se satura. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a adelantar que esto que ahora se nos presenta como una curva exponencial va a tener luego una saturación? Porque es que están agazapadas nuevas formas de escritura. El escribir sobre un soporte como el digital en la red, para la pantalla, abre muchas posibilidades de nuevas formas de escritura, que se separan muy radicalmente de las formas ahormadas en la página de un libro. Entonces, estas formas que ahora son puramente experimentales y minoritarias, hay muy probablemente que esperar que eso vaya creciendo y que esas nuevas formas llamen cada vez más la atención a los nuevos lectores que están, curiosamente, como digo, demandando nuevas formas de lectura. Por tanto, esa tercera parte, ahora borrosa, difusa, que naturalmente cualquier precisión sería una imprudencia, pero que están ahí las condiciones para que brote, entonces nos abrirán otras formas distintas de lo que va a ser también nuestra cultura escrita, pero adaptada a un medio completamente ya distinto. Por tanto, esos tres escalones de permanencia, los tres, uno de emergencia espectacular y ahora incierta, que es la que acabo de decir, otro que ahora promete mucho y que se saturará en un tiempo, y el primer escalón, el secular, el que ya viene de atrás, que seguirá, pero naturalmente con una necesaria y beneficiosa contracción. Es muy importante la buena interpretación de qué suponen las redes sociales. Como todo lo que llega, las redes sociales, que es un fenómeno de gran trascendencia y que haré referencia también ahora en mi conferencia, porque si no, difícilmente podría explicar otras cosas que quiero presentar. Claro, las redes sociales ahora por su novedad, pues reciben lo que recibe siempre algo que llega nuevo, que es o el desprecio o la minusvaloración, y luego ya cuando esté plenamente instalado todo, pues nos parecerá que es lo más normal del mundo. Pues bien, ese desprecio o esa desatención no está fundado, porque hay muchísimos aportes interesantes como formas nuevas de comunicación entre nosotros. Entonces, eso es lo que tiene ahora que los museos, las bibliotecas, es decir, aquellas instituciones que han estado en los grandes edificios que han construido la cultura de la que venimos y que estaban, diríamos, preservados dentro de esas, no solo instituciones, sino también edificios, tengan que bajar a la plaza pública y en los corrillos que se forman en esas plazas públicas, eso es las redes sociales, tengan su presencia. Claro que sin la magnificencia que ofrecen los lujosos edificios que los alberga, pero ofrece posibilidades muy interesantes de presencia de estas instituciones, algunas muy notables, en el nuevo espacio de comunicación que abre la red.
Por tanto, eso es imprescindible. Tiene que bajar allí como, diríamos, uno más, es decir, intentando pues, comunicarse con las nuevas formas que no son las habituales y sirviéndole pues, para intensificar acciones que ya las venía haciendo y que se van a intensificar. Por ejemplo, de escaparate, de estímulo a la lectura, de orientación, de captación de nuevos lectores. Todo eso que se hacía, se hace con los medios que tenemos, ahora eso no solamente los pone en entredicho, todo lo contrario, lo amplifica si se sabe hacer uso de ellos. El dispositivo digital es el artefacto que te permite hacer la lectura de un texto. Venimos de siglos en las que el refinamiento de un artefacto que había dado muy buenos resultados y sigue dándolos, un artefacto para el que necesitas hacer palanca en una hoja para que el texto se mueva, que tiene toda una serie de recursos complementarios que facilita la localización de las palabras, la orientación del lector con respecto a una masa textual, cosas muy logradas, pues eso naturalmente está ahí pues, de una manera muy difícil de remover. Y ahora llegan estos instrumentos que después de los tanteos necesarios de tipo tecnológico y ergonómico están dando ya unos resultados que si bien no coinciden porque es otra cosa, pues proporciona sin embargo unas respuestas bastante satisfactorias a las exigencias de lectura. Ahí están y es interesante. Lo que quiero señalar es que no veamos que esa es la estación terminal. Que un instrumento como este, de un lector, de un libro digital, ese instrumento electrónico no va a ser el final de toda esta evolución que se ha iniciado hace unos años. Es solo un escalón. ¿En qué sentido? Porque cada vez más se empezará, como he señalado antes, a escribir cosas, no ciertamente las que ya están escritas y que migran mediante la digitalización, no, sino que los nuevos autores, los nuevos experimentadores escribirán con formas muy distintas. Y entonces esas formas muy distintas generarán hábitos nuevos de lectura y desde luego encajarán bien con las exigencias que los lectores que se están formando, no solo por leer, sino por vivir en este entorno, demandan. Por tanto, los cambios, diría, o los instrumentos, digo sí, siempre que no olvidemos que paralelamente a los desarrollos puramente materiales, objetuales, de los instrumentos de lectura, lo que se está produciendo son transformaciones muy profundas de las formas de escritura. Conjuntando las dos, queda perfecto. Lo que habría que evitar a toda costa sería que fruto de este cambio profundo de las funciones que tiene la biblioteca y otras instituciones culturales, fruto de esta marea tecnológica que todo lo invade y lo reblandece, bueno, pues no se produzca una fractura que lo único que haría sería agudizar un retraso. La biblioteca, sea como sea sus formas de actuación, adaptándose a las circunstancias que vienen, siempre será inseparable y hay si no de los procesos formativos. Lo interesante es saber cómo tiene que ser su presencia. Lo que no hay que discutir es que tiene que estar presente. Una de las cosas que llama poderosamente la atención tras el primer sorpresa, que es que se nos abre un mundo que hasta ahora era muy limitado, que es la disponibilidad de información. Y eso nos lo abre este espacio que está cada vez más próximo a nosotros y que le llamamos el mundo digital, y que es un espacio virtual que lo ha creado el ser humano, pero que está dando unas propiedades y unos fenómenos muy interesantes. Y claro, uno de ellos es la abundancia informativa, cuando hasta ahora nos hemos movido a lo largo de toda la humanidad con dos carencias que hemos resuelto hace muy poquito, la carencia alimentaria y la carencia informativa.
hemos vivido con muy pocos alimentos y muy irregulares y con muy poca información. Y ahora nos encontramos de golpe que esas dos cosas han entrado por la pendiente del exceso. Y claro, eso produce una perturbación imprevista cuando antes lo que nos perturbaba era la carencia. Bueno, pues en este caso esa abundancia reclama que recortarla, no, en absoluto, sino curiosamente, nuevas formas de intermediación entre tal abundancia y lo que puede metabolizar un usuario, y esas nuevas intermediaciones, ahí tiene un lugar muy notable una biblioteca transformada en sus funciones, porque cada vez necesitamos pues, espacios humanizados. La red se necesita que se humanice, es decir, que se le haga a la escala del individuo. Entonces no podemos vivir permanentemente en espacios inabarcables. Eso nos consume, eso nos desorienta. Entonces necesitamos también en la red que nuestros espacios se amolden a las dimensiones y capacidades que tienen los límites de un ser humano, tanto los mentales como los físicos. Pues bien, dar ese entorno humano a ese inmenso océano de información, esa es una de las funciones que puede reclamarse a las bibliotecas, en el que esa información amplísima esté entregada, esté orientada, esté a través de la transparencia, pero a través de una biblioteca que sepa cumplir sus nuevas funciones.